Si te parece, Graciela, vamos primero al informe. ¿Cómo no? Y después arrancamos con vos en detalle. Adelante. Todos los días se destapa una nueva olla con olor a podrido de lo que dejó la gestión del gobierno anterior. Desde el año 2013, el PAMI pagó la compra de medicamentos de afiliados ya muertos por 5.000 millones de pesos anuales. Esos remedios después eran revendidos en clínicas y farmacias, dando lugar a un negocio millonario que crecía todos los meses. No se hicieron los controles adecuados y no se tomaron en cuenta las alarmas que se hacían respecto a estos desvíos. Sí. Y eso ha costado 500 millones de pesos por año, por lo menos, con lo cual nosotros estuvimos evaluando hasta el 2013, estamos hablando de 1.500 millones de pesos, que deberían haber sido utilizados para los jubilados. Para llevar adelante esta operatoria, contaban con la complicidad de medios que fraguaban las recetas, participando de este millonario negocio ilegal, junto a los comercios que funcionaban como bocas de expendio de estos medicamentos. No se hacía auditoría respecto de los consumos irregulares. Por ejemplo, encontramos un supuesto profesional que habría recetado en un año 39.000 recetas, cosa que es imposible. También se detectaron casos de pacientes que figuran con más de 20 recetas mensuales del mismo medicamento y que fueron compradas en farmacias de 5 provincias diferentes. Uno de los productos que más aparecen en esta maniobra son las tiras reactivas para la medición de azúcar en sangre. El primer paso para las nuevas autoridades es incrementar los controles internos y hacer un cruzamiento de datos con la ANSES y el padrón de afiliados fallecidos. Bueno, vamos por partes, ¿no? Esta parece ser la punta del ovillo porque lo que hay detrás es inmenso. Realmente es una tarea muy importante y muy profunda la que hay que hacer de depuración del PAMI para que esta entidad vuelva a funcionar o empiece a funcionar como se debe. Ahora vamos a hablar con Graciela Ocaña, que tiene muchísima información, pero me decías, Diego, que sabías cómo se había iniciado la investigación. Es muy impresionante escuchar el proceso sobre cómo se descubrió esta estafa que es millonaria en cientos de millones de pesos. Estamos hablando de por lo menos 500 millones de pesos por año, es decir, en 3 años, 1.500 millones de pesos que estaba, bueno, siendo estafado el PAMI. ¿Cómo se dieron cuenta? Empezaron a ver que había listas de abuelos, de viejitos que estaban, por ejemplo, teniendo un gasto médico de un promedio de 100, 200, 300 pesos por mes y que de pronto, en las listas, obviamente, que llegan al PAMI, esos abuelos que gastaban 400 pesos por mes, de repente estaban gastando 5.000, 6.000, 7.000 pesos por mes, 10.000. Entonces eso ya era una primera incongruencia. Cuando van a revisar un poco más en profundidad se dan cuenta que no solamente estaban gastando mucho más del promedio que habían gastado antes, sino que además las compras las hacían en farmacias insólitas, en la provincia de Santa Fe, en el interior de la provincia de Buenos Aires. Medicamentos que no eran los que usaban previamente, que tenían que ver con su propia enfermedad. Y ahí descubren además que eran medicamentos caros, de tratamientos caros, que no tenían que ver con los tratamientos que venían haciendo. Cuando revisan la lista, eran al menos 7.500 personas, jubilados, fallecidos, que por supuesto estaban siendo utilizados sus nombres para estafar al PAMI. Graciela, bueno, fuiste titular del PAMI, conoces el PAMI muy de adentro. ¿Cuál es el mecanismo que se utiliza para robar dentro del PAMI? Robar la plata de nuestros viejos, de nuestros abuelos, de la gente que no tiene para comprar los medicamentos. O sea, se está estafando al sistema que cuida a nuestros abuelos, ¿no es cierto? Sí, aparte, Mariana, la plata que no les va a ellos, se va a los bolsillos de estos vivos, que en general tenés funcionarios, pueden ser dirigentes políticos y también empresarios, son parte de, bueno, del dinero que ellos necesitan para su salud, son prestaciones que no se dan. Hoy el PAMI tiene dificultades para pagar el oxígeno, para pagar prestaciones que son necesarias. El interventor habló del déficit que tiene el PAMI, imagínate, 500 millones al año ayudarían a terminar con esto. Pero yo esto lo conozco bien porque también lo sufrí, vos sabés que di una enorme batalla contra la corrupción. Nosotros conseguimos erradicar muchas de estas maniobras, pero claro, teníamos un alto control. ¿Cuál es el mecanismo de maniobra? La maniobra en sí. El mecanismo es, el PAMI tiene un padrón que es básico porque sobre esto se dan todas las prestaciones. El padrón debe todos los meses cruzarse con los padrones del ANSES, porque así vos sacás de ese padrón las personas que fallecieron. Claro. El ANSES habitualmente tienen un buen nivel de control de la supervivencia del adulto mayor, porque ahí está el pago de la jubilación. Entonces, nosotros cuando llegamos al PAMI había 500.000 personas
que ya no existían y que nosotros debidamente lo denunciamos, 500.000. por los cuales el PAMI pagaba prestaciones, pagaba las clínicas, pagaba medicamentos que no existían. Pasó de 3 millones casi 600 a 3 millones 100. Y nosotros todos los meses establecimos un control de los cruces y aparte de eso en el tema particularmente de medicamentos, porque también tenés estos vivillos, digamos acá hay bandas organizadas grandes, pero también hay pequeñas bandas, yo lo denuncié en la mafia de los medicamentos, lo hacían con los sindicatos, que roban los sellos de los médicos, a veces en complicidad con los médicos, y que empiezan a recetar cosas costosas. Entonces, había controles, el propio interventor dijo que había avisos, y los avisos son de esos controles, de esos cruces que se hacen, donde vos ves, si una persona no es diabética, no tiene en su patología diabetes, no tiene por qué ni tomar remedios para diabéticos, ni usar las cintas para medir el nivel de glucosa. Incluso, perdón, no, pero digo, incluso porque la estafa continúa un paso más que vuelve todo más perverso y que lo emparenta con la mafia de los medicamentos. Estos medicamentos que se compraban de manera fraudulenta utilizando el nombre de una persona fallecida, se volcaban en un mercado negro de medicamentos, un mercado ilegal de reventa de medicamentos. Es una locura increíble. Pero más sorprende en esta era tecnológica donde el cruce de variables cada vez es, o sea, te lleva a una perfección mayor y es más difícil inventar el río de corrupción. Vos sabés que cuando nosotros denunciamos la mafia de los medicamentos después, que terminaron algún dirigente sindical preso, empresas, Anola, sí. La presidenta Fernández de Kirchner anunció la trazabilidad de los medicamentos. Claro, el que hace el control de la trazabilidad era el PAMI, se ve que tenían los dos niveles de mostrador, por eso se pudieron vulnerar este tipo de cuestiones, aunque, por ejemplo, las cintas reactivas para la diabetes, eso no tiene trazabilidad. Pero nada, hay un montón de controles que evidentemente se vulneraron, de auditorías que deben haber señalado. En mi gestión había auditorías externas, por ejemplo, de la Universidad de Farmacia, que verificaba el nivel de... Vos estuviste hasta el 2007. Yo estuve hasta el 2007. Y nosotros, vos sabés que dejamos un PAMI totalmente superavitario, es decir, que por primera vez el PAMI no tiene déficit como tiene ahora, sino que tenía plata para llevar adelante. O sea que desde 2007 hasta acá es un desastre lo que ha ocurrido y la administración nueva tiene que intentar sacar todo este pus que hay dentro del PAMI, ¿no? Así es. Ahora, fíjate, ¿cuánto tiempo va a llevar y qué requiere, es la pregunta? Es una tarea muy difícil, es una tarea que exige el compromiso de todos, de las autoridades, pero también de los jubilados que pueden ayudar en el contralor, digamos, de muchas de estas cuestiones, y también de los profesionales de la salud que tienen que tener un compromiso para evitar estos fraudes y señalarlos y denunciarlos. A veces se tiene miedo para denunciar porque cuando un prestador denuncia una irregularidad, resulta que el que termina sacándose del PAMI es el prestador, no sacan ni al requiere corrupto. Mucho coraje, mucha valentía de parte de todos, ¿no? Exactamente. Para que esto sea así. Ojalá el titular Carlos Regazzoni pueda hacer su tarea como parece que está queriendo hacerla realmente con mucho empeño, tratando de realmente, no sé, normalizar algo que parece estar absolutamente podrido. Eso ¿no? te iba a decir, Mariana. Carlos Regazzoni, que es el actual titular del PAMI, que está teniendo un rol similar al que tuvo entonces Graciela Ocaña, que se encuentran con una herencia muy complicada. Recordemos que el anterior titular, el último que tuvo el gobierno de Cristina Kirchner, se llama Luciano Di Cesare, y es un hombre que no solamente está sospechado por esta causa que ahora sale a la luz el día de hoy en el diario Clarín, sino que viene fuertemente sospechado por otras maniobras e irregularidades dentro del PAMI, y que además está procesado por haber mal invertido, entiende la justicia que de modo, digamos, deliberado, fraudulento, el dinero del PAMI también. Entonces quiero decir, el anterior hombre que estaba a cargo del PAMI ya está siendo fuertemente investigado por la justicia por otras causas también irregulares. O sea, Esta se suma. Regazzoni lo que hace es iniciar una investigación y hacer una denuncia penal que tiene que ver ahora con esta estafa, pero detrás de todo esto hay un sinfín, como estabas hablando antes. Mariana, Graciela, yo he hecho 2 o 3 denuncias que están siendo en algunos casos investigadas, en otros lamentablemente el fiscal que actúa, que es el fiscal Picardi,
que en lugar de investigar estas cuestiones, no requieren, no hace la investigación, protege a los funcionarios K porque es integrante de Justicia Legítima. Nosotros denunciamos, por ejemplo, el PAMI colocó 6.000 personas que no tenían que ver con lo prestacional, es decir, no eran médicos, no eran enfermeros. O sea, no gente eran de más, gente que no tiene ninguna función concreta. Eran militantes políticos que ocupan los lugares y que son parientes de altos funcionarios de la Cámpora incluso, y que, bueno, esto es costo para el PAMI y son prestaciones menos para los abuelos, y aparte pero con es un perjuicio efectivo, para la Graciela, gente que trabaja en el PAMI. ¿Con empleo efectivo o ni siquiera cumplían un horario? El PAMI es un ente público no estatal, tiene una categoría especial, es por ley de contrato de trabajo, pero eso después vos lo podés echar, pero eso tiene un costo echarlo, porque tenés que pagar una indemnización, tenés que pagar, y la verdad que no tenemos por qué todos los argentinos hacernos cargo de pagar estructuras políticas que no dan servicios a los jubilados, que necesitan muchos de esos servicios, como por ejemplo el oxígeno, el medicamento. Es tremendo, si uno lo piensa realmente, robarle a la institución que le da los medicamentos a los abuelos que no los pueden pagar, o sea, que su vida depende de eso. Es de lo más perverso. Y que no hay peor, no hay peor que robarle a los solo abuelos. equiparable con robarle a los chicos desnutridos del norte del país, digamos. Mariana, Son yo me más o menos acuerdo homologables. cuando Graciela asumió en el PAMI, estaba tomado por barras bravas. Yo me acuerdo hasta de pisos tomados. Yo me acuerdo de estar haciendo una nota a vos y me decían, abajo en este momento está tomado por todas patotas. Era como un laburo que parecía imposible. Fue un gesto de apertura política que kirchnerismo después nunca más tuvo, porque vos no estabas dentro de ese espacio, te pusieron, dijeron sanealo, y la contracara es lo que hacen en la segunda etapa, que es un verdadero desastre. Y porque volver al cuando origen. Ocaña empezó a investigar le echaron. Porque es la contracara de todo lo que pasó cuando Cristina, digamos, tomó el gobierno y en lugar de ir por la transparencia, todas estas cuestiones que necesitaban en un momento político muy especial, porque hay que recordar que Néstor Kirchner había llegado en ese momento con muy pocos, con un 23% de los votos de los argentinos, y quería ganar la legitimidad haciendo cosas que la sociedad reclamaba. Claro, estaba la Corte Suprema, el saneamiento del PAMI y esa Fueron cuestión. medidas que se dieron en el mismo momento. Algunos detalles que quiero, me parece, contar, porque me parecen muy importantes. Primero, cuando Graciela Ocaña dice que es un ente autárquico, lo que significa, además de lo que decías vos, Mariana, de que obviamente es la plata de los jubilados, eso es obvio porque esa es la función del PAMI, hay que recordar a la gente, esto lo contaba hoy Ismael Bermúdez también, que es el autor de esta investigación en la radio. Salió en Clarín esta mañana la nota de Exacto, él contaba que fue justamente, el PAMI es sostenido por los sueldos de todos nosotros. O sea, el ente autárquico llamado PAMI se sostiene con un porcentaje del sueldo que todos los trabajadores pagamos mes a mes. Entonces es, primero, por supuesto, la plata de los jubilados. Segundo, la plata de todos los que somos asalariados y contribuimos justamente con nuestros impuestos. O sea, esto es un robo directo a los jubilados y a todo el pueblo argentino. Eso por un lado. Segundo, el PAMI, culpa de la administración anterior, es deficitario, que significa que pierde plata todos los meses. Por ejemplo, con las maniobras estas que está contando ahora Graciela Ocaña, de la cual estamos hablando el día de hoy, pero por ejemplo, lo que yo te decía antes, Luciano Di César está procesado, ¿por qué? Por haber usado 2.000 millones de pesos del PAMI, 2.000 millones de pesos del PAMI, esta maniobra es de 500 millones, yo estoy hablando de una estafa de 4 veces más, para comprar letras del Tesoro, para explicarlo fácil, para financiar las necesidades políticas de Cristina. Cristina necesitaba platita para poder seguir haciendo política como venía haciendo. ¿Cómo la consiguieron? Con un poco de plata del ANSES, perjudicando a los jubilados, y con 2.000 millones de pesos del PAMI. Ahora, cuando uno habla de montos y de cifras tan grandes, pierde dimensión, ¿no? 500 millones, 2.000 millones. Llevémoslo a la realidad. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se podría haber hecho con ese dinero? ¿Qué necesita el PAMI? Se podrían haber hecho hospitales, porque en realidad, Mariana, nosotros durante mi gestión lo que hicimos fue crear un fondo anticíclico, porque uno de los problemas que tiene es como el PAMI se financia por los aportes de todos los trabajadores, está muy, digamos, es muy sensible a los ciclos económicos, y como toda economía vos tenés ciclos de crecimiento y ciclos de decrecimiento. Entonces nosotros habíamos hecho un fondo anticíclico que era justamente para asegurar las prestaciones, porque cuando a vos se te cae la recaudación, vos le podés decir al jubilado, mire, este mes no le vamos a dar el oxígeno. Entonces es una medida de buen gobierno, nosotros hicimos eso, y aparte otro fondo para invertir. ¿Invertir en qué? En lo que los
los jubilados necesitan más prestaciones que tienen que ver con hospitales especializados en tercera edad. Nosotros compramos, por ejemplo, lo que era el hospital francés y hicimos un hospital modelo ahí. Ambulancias que hay pocas o casi ninguna. Digamos, y servicios, porque también tenemos que entender la problemática del envejecimiento. Por suerte vivimos en un momento de la humanidad donde todos tenemos la posibilidad de vivir más. Y ese hecho de vivir más hace que uno tenga otras demandas, mayores demandas que hasta el momento por ahí no tenía. La gente se hace más dependiente, y entonces vos necesitas atención, mayor atención y el acompañamiento del Estado, en este caso del PAMI, a las familias que tienen a un adulto mayor entre sus integrantes. Y todos, si nos ponemos a pensar, tenemos un mayor entre nuestros familiares y sabemos que necesitan un cuidado especial porque por ahí ya no pueden salir, no pueden manejarse por sí solo asistencia en su domiciliaria casa. que tampoco Exactamente, se le presta. Entonces esto es muy importante y eso significa mayor dinero. Entonces nosotros queríamos ese dinero darlo en otras prestaciones y terminó en los bolsillos del Tesoro, que no sabemos para qué lo utilizó, si fue para financiar el fútbol para todos, si fue para financiar vaya a saber qué cosa, y el PAMI se perjudicó porque el PAMI nunca pudo recuperar ese fondo, esos 2.000 millones, que en realidad si vos lo ponías a dólares, cuando yo me fui en el 2007, eran 1.000 millones de dólares, claro. Es mucho dinero. El presupuesto del PAMI es de 87.000 millones. Es uno de los más grandes de la Argentina. Entonces, ese dinero hay que cuidarlo y administrarlo bien, cosa que no se estamos hizo. hablando de un presupuesto tan grande, deberían estar tan bien nuestros abuelos, ¿no es cierto? O sea, deberían estar bien. No, pero en la medida, Mariana, en que... ¿Cuánto tiempo puede llevar? ¿Y es posible el saneamiento del PAMI? Yo creo que sí, lo que hay que hacer es un trabajo decidido. Suponete, si nuestra gestión hubiera continuado en una gestión de mejoras, porque siempre las gestiones vos podés mejorarla, cambiar cosas, pero la verdad es que lo que no se puede hacer es dilapidar el esfuerzo. A partir del 2010 el PAMI empezó a tener pérdidas. ¿Cómo se animan? Digo, si vos, es cruzar dos variables, digamos, es PAMI contra ANSES. Es muy fácil. Eso es impunidad, pero ¿sabés ¿no? cuál es el problema? Yo te voy a decir, ¿cuál es el tema del PAMI? El PAMI, la mayor parte de las prestaciones que da, no las da por sí, es decir, tiene 3 hospitales, ahora con la inversión que se está haciendo, creo que va a tener alguno más, pero contrata, y en esas contrataciones están los grandes curros del PAMI. Ahora, Graciela, lo que plantea Martín, lo que plantea Martín, coincido con este planteo. ¿Cómo puede ser? Digamos, evidentemente hay un manto de impunidad total, porque vos me decís, en la contratación de un hospital es tan engorroso el asunto que por ahí puede haber un sobreprecio y puede disimularse, o alguien que no quiera ver demasiado finamente se le puede escapar. Pero esto no se le puede escapar a nadie, porque vos tenés lista de personas afiliadas, lista de personas fallecidas, la cruzás con un Excel cualquiera que cualquier ser humano puede tener en su tableta o en su celular incluso, y salta el curro. O sea, evidentemente había un manto de impunidad que lo permitía. Si llega a tal punto que se han encontrado este último tiempo, digamos, los prestadores, ya no te estoy hablando de la gestión, sino que se encontraban que le decían para atención domiciliaria, le daban el nombre de la persona que tenía que darle, cuando iban a ofrecerle el servicio, la persona había fallecido hacía 2 meses. Eso también habla del descontrol administrativo, que es parte, porque si vos tenés descontrol y tenés desorden, es más fácil robar. Cuando hay un médico, digamos, no es perdón, esto. pero Ocaña, si hay una persona que falleció, o miles en este caso de personas fallecidas, y aparecen medicamentos para esa persona, hay médicos firmando esos papeles. Bueno, habrá que ver... Tienen un juramento hipocrático, porque tendría que aparecer los nombres de algunos médicos. También habla de gente que roba los sellos de los médicos. Claro, eso te quería decir, Mariana. A veces, escudándose detrás de entidades serias como pueden ser farmacias o médicos, se roba, digamos, y no son exactamente ellos. Ahora, después de la experiencia Alderete, digo, no se pensó. Alderete todavía está en juicio oral, digamos, por esto pasan estas cosas. Pero después de esa experiencia y de su paso por PAMI, Graciela, un hombre que ha logrado hasta armar una cancha de golf dentro de su despacho, un hombre que se ha saqueado el PAMI, ¿no se pensó en mecanismos externos de control de las prestaciones? Nosotros pusimos desde un fiscal federal, que era Carlos Stornelli, a trabajar allí, que después lo sacaron a Carlos Stornelli, nunca más pudo regresar a la fiscalía porque evidentemente no se quería investigar.
Y por otro lado teníamos distintos controles, básicamente algunos como con la Universidad de Farmacia, que hacían todo el control de medicamentos, controles con los propios jubilados, había centros en cada clínica con personal del PAMI para receptar allí si había algún problema de los familiares o de los afiliados. Bueno, ese tipo de cosas se desarticularon porque, bueno, al desarticular los controles se desarticula o se permite parte de todo este manejo. Y otra cosa, es cierto que puede haber médicos involucrados, pero hay que tener mucho cuidado porque a veces son sellos que se truchean, vamos a decir, o se han robado y se los utiliza. Nosotros digamos, porque esto al menudeo siempre encontrás. Nosotros, por ejemplo, yo recordaba hoy un caso en donde hicimos la denuncia, la investigación hizo justamente el fiscal Stornelli, y encontramos que los medicamentos se vendían en la cárcel de Santiago del Estero. Los medicamentos quedan del PAMI. En negro, por supuesto. Por supuesto, eso se bueno, pero en una cárcel, o sea, hay otra institución pública que está metida en una enorme corrupción. Pero mira, era una enorme corrupción. Pero, por supuesto, era una cantidad mínima. Claro, eso pero esto te puede pasar, porque eso también le pasa a las prepagas o a las obras sociales. Lo que no puede ser es una maniobra de este estilo, porque acá estás hablando de una maniobra que obviamente no se trata de un robo hormiga, sino que es una corrupción. Lo que estás hablando es de una logística impresionante. Claro. También. O sea, ¿cuánta gente puede haber estado involucrada en esto puntualmente del PAMI para vos, que conoces el funcionamiento y los empleados y demás? Mira, acá hubo gente de la gestión anterior, no tengo duda, porque obviamente alguien dio la orden, había avisos, entonces alguien no los tomó en cuenta de exprofeso. Y por otro lado, creo que también hay empresarios, por supuesto, y puede haber algún médico involucrado. Vale. Empresarios son estas droguerías que después esos medicamentos que se dispensan se terminan en el mercado negro. Da la los sensación vuelven a igual que blanquear. la impunidad realmente con la que se manejaban es muy grande. Porque, Muy grande, Mariana. Esto se tenía que se descubre muy Es fácilmente. que lo que acaba de por decir es supuesto. clave, Mariana. Se descubrió. Porque hubo avisos a la administración que la administración ignoró a propósito. Exacto. Esto, cuando la justicia empiece a investigar este caso, que supongo que se va a abrir una causa judicial Entiendo pronto, que sí. producto de la denuncia de Regazzoni o de quien esté dispuesta a hacerla, digo, esto es muy importante porque no solamente existía la maniobra, que como decíamos recién es fácil de detectar, sino que efectivamente se detectó. Se le avisó a las autoridades mediante un comunicado que estaba habiendo una irregularidad y las autoridades no hicieron nada. Eso es negligencia absoluta, porque ellos no podían alegar que desconocían lo que pasaba, porque hay documentos que dicen, mire, usted con este documento está al tanto de lo que está pasando. O sea, es mucho peor el asunto. ¿Es fácil terminar con estos pecados? Sí, si hay decisión política y aplicás digamos, la tecnología, como bien vos decías, que te ayuda muchísimo a poder detectar esto. Nosotros, por ejemplo, teníamos, por los medicamentos podés saber qué patologías tienen, lo cruzás con la atención médica, tenés protocolos para la atención. Hay muchas cosas que se habían empezado a hacer y que evidentemente se discontinuaron, pero fundamentalmente se puede hacer, digamos, porque son los controles que tienen una medicina prepaga o que puede tener una obra social grande en la Argentina. O sea, esto es como juguemos las en hay, el que bosque mientras el funcionan lobo muy no bien. está. O sea, el día que vos te fuiste y se dejó de hacer ese trabajo, volvieron los fantasmas, los viejos pecados, quizás con otros intérpretes. Yo creo que esto fue, viste, como de a poco, hasta que llegó un momento en donde fue el hagan todo. Y Pero- yo te digo, hacia el 2010 había un déficit operativo en el PAMI que no tiene explicación, y a tal punto que desde el 2011 no presentan ni los balances. O sea, no hay Cuando- balances desde el 2011. Desde el 2011 no presentan balances. Cuando yo me fui del PAMI dejé hasta el último balance cerrado, pero aparte cerré como también en la época de Alderete tampoco cerraba O sea, los que el trabajo balances. que tienen por delante es inmenso. Es porque enorme. Si no hay balances hechos del 2011, ni siquiera hay una claridad con respecto a cómo están los números. O sea, la deuda de hoy del PAMI, ¿de cuánto es? O sea, si más o menos, a grandes rasgos. 5.000 millones de pesos ha establecido Regazzoni, pero yo creo que cuando haga los números finos eso puede subir incluso. Claro, porque 5.000 millones de pesos, vos tenés que sumarle que, por ejemplo, esto que se descubrió hoy son entre 500 y 1.500 millones. Hablamos de la estafa con el Tesoro Nacional, que está investigando en justicia, 2.000 millones más. Digo, supongo que Regazzoni está viviendo algo que viviste vos, Graciela, que es llegar y encontrarse todos los días con papeles
que demuestran irregularidades de la gestión anterior. ¿Qué consejo le darías a Regazzoni, que está hace 50 días al mando del PAMI, o menos, porque lo anunciaron unos días después? Yo antes de que él asumiera nos reunimos y bueno, charlamos. Nada, que vaya con mucha decisión y el presidente que lo apoye, digamos, porque me parece que esto es necesario, digamos, terminar con esta corrupción, porque acá se afecta a millones de personas que te parte el alma. Yo digo, fui a tu programa, a los Leuco, y ahí les conté, ¿no? Y ustedes tuvieron, pusimos mi mail al aire y te puedo asegurar que me llegaron en un par de horas más de 200 mails donde me decían, Graciela, nos falta esto, aquello. Entonces, esto es lo importante. Hay abuelos que hoy todavía